Íbamos a proclamar Primera de Crónicas 28:20, pero he decidido que iremos al Salmo 118. No le avisé a Ruth. Este es realmente nuestro testimonio, el de ambos. No creo que ninguno de nosotros estaría aquí si este salmo no fuera verdad. Empieza con el versículo 13 y leeremos hasta el versículo 18. La persona a la que se dirige primero es al enemigo, pero luego es a Dios. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Y si el Señor no lo ha entregado a la muerte, no morirá. Hemos ayudado, creo, a cientos de personas enseñándoles a decir, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Creo que es justo permitirle decir esto. Dígalo con nosotros si es su primera vez. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Otra vez. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Otra vez. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Amén. Gracias. Ahora, planeo una serie de 6 mensajes, de los cuales este es el primero. El tema será profecías bíblicas acerca del futuro. Digo bíblicas porque hay profecías que no han sido registradas en las Escrituras. Creo en el don de la profecía actual. Creo que hay profetas, pero existe una diferencia extremadamente importante entre las profecías de la Biblia y las profecías que pueden darse hoy. Esto es que las profecías de la Biblia ya han sido refinadas. David dijo al Señor, tu palabra ha sido refinada. Él dijo en el Salmo 12, las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada. Esta es una imagen gráfica. La plata es el mensaje, el crisol es el Espíritu Santo, y la tierra es la vasija humana. Aunque han sido dadas como vasijas humanas, han sido purificadas por el fuego del Espíritu Santo, que son absolutamente confiables y no tiene que verificar las profecías de la Biblia. Pero cualquier otra profecía dada hoy tiene que comprobarla, no debe tragársela toda. He dicho con frecuencia, usted sabe qué hacer cuando come pescado. Coma la carne y deseche las espinas. Y haga lo mismo con la clase de profecías que se divulgan en la iglesia hoy día. Se ha vuelto una moda ser profeta. Por cierto, no fue tan popular con los verdaderos profetas, que la pasaron tan mal en su tiempo, en su mayoría. En realidad, la verdad es que incluso ser un apóstol en realidad no es popular. Yo predicaba en Ghana sobre los dones y había varios miles, en su mayoría, jóvenes africanos. Y les describí lo que es un apóstol.
Y dije, ¿cuántos de ustedes quisieran ser apóstoles? Muchos se pusieron de pie. Yo dije, esperen, debo darles la descripción del cargo antes de que se presenten aquí. Leí lo que no puedo leer esta noche en 1 Corintios capítulo 4, donde Pablo describe lo que es ser un apóstol. Él dijo, nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Y yo pregunté, ¿cuántos de ustedes todavía quieren el trabajo? Bueno, algunos se quedaron de pie, pero no tantos. Entonces, seamos fieles al tema de esta conferencia. Seamos auténticos. No usemos un lenguaje religioso y lindas frases que carecen realmente del poder de Dios y no se conforman a nuestra manera de vivir. Y como dije, voy a tratar el tema de las profecías bíblicas. Creo que este es un tema muy desatendido por la mayoría de los que llamamos carismáticos o pentecostales, y no tanto por los evangélicos. Ha habido cierto interés entre ellos. Creo que muchos cristianos han tropezado, han perdido su camino, no entienden lo que sucede porque no se han tomado el tiempo de estudiar las profecías bíblicas acerca del futuro. Permítame volver un momento a Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Es el Señor quien habla, el Dios de la Biblia. Describe algo que es único acerca de Dios y de la Biblia. Esto no es cierto en ninguna otra religión ni en ningún otro supuesto Dios. Solo Dios predice el futuro con exactitud, incluso miles de años antes de que suceda. Y solo la Biblia contiene esas predicciones. No hay otra religión del mundo que se le pueda comparar, ni el hinduismo, ni el islam, ni la nueva era, ni ninguna otra. La Biblia es totalmente única y revela a un Dios único que predice lo que va a suceder y lo revela por medio de sus profetas, como dije, aún miles de años antes de que éstas ocurran. Estas son las palabras del Señor en Isaías 46, 9 y 10. Yo soy Dios, y no hay ningún otro, y no hay nadie igual a mí. En otras palabras, soy único. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Y yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Entonces, ese es un atributo único del verdadero Dios, saber de antemano lo que va a suceder. Y Él puede declarar el fin desde el principio. Y en la Biblia hay literalmente cientos de pasajes en los que Dios ha hecho precisamente eso. Lo señalan como el único Dios y a la Biblia como un libro único sin rival en la literatura religiosa universal de todo el mundo. Quiero ir ahora a un pasaje particular, profético, que habla del tema de la profecía y se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 19. Leeré el pasaje en un momento, pero primero déjeme decir que el tema de este pasaje es el regreso de Jesucristo en poder y en gloria. Yo sugeriría que este es sin duda el tema más importante de toda la profecía en la actualidad y es la concerniente al regreso del Señor Jesucristo. En el griego del Nuevo Testamento hay una palabra especial, parousia, que se emplea para este suceso particular. Significa la presencia o el regreso del Señor y se refiere a su venida en poder y gloria como Rey para establecer su reino sobre la tierra. Lo que Pedro está diciendo es, cuando les dijimos creyentes acerca de esto, no les contábamos alguna fantasía que nos inventamos o alguna
fábula artificiosa, sino que hablamos de la experiencia como testigos oculares. Porque él dijo, vimos en el monte de la transfiguración cómo será él cuando venga en poder y gloria. Como sabe, su rostro brilló como el sol y su vestido era tan resplandeciente como la luz. Luego Dios Padre habló desde una nube y dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Así Pedro se refiere a este suceso, pero sigue diciendo que hay algo todavía más confiable que nuestro testimonio presencial, y son las profecías de la Biblia. Escuchen ahora. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o podría decir la venida del Señor en poder, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, lo vimos de verdad en su gloria. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Este es el monte de la transfiguración. Puede encontrar esto relatado en Mateo capítulo 17, los primeros versículos, y en los otros dos evangelios, Marcos y Lucas. Entonces Pedro dice, nosotros en efecto vimos un anticipo de lo que será cuando Jesús regrese en gloria. Pero esto es muy importante. Él dijo, hay otro testimonio aún más confiable y es el testimonio de la palabra profética de Dios. Siempre la máxima y más segura fuente de verdad es la palabra de Dios. El testimonio de los testigos oculares es impactante, pero nunca reemplaza el testimonio de las escrituras proféticas. En 1 Corintios 15, cuando Pablo habla acerca de la resurrección, primero que todo, él dice que Jesús murió conforme a las escrituras, fue sepultado conforme a las escrituras y resucitó al tercer día. Las escrituras son el principal testimonio. Luego enumera toda una serie de testigos que en verdad vieron a Jesús después que resucitó de los muertos. Pero recuerde que la suprema autoridad de cualquier verdad son las escrituras, la palabra de Dios. Y así, él continúa diciendo en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces dice que han escuchado nuestro testimonio, pero es más importante que estén atentos a la palabra profética de Dios, que es superior a cualquier testimonio humano. Él dice, hacen bien en estar atentos a ella. Ese es el tema que quiero comunicarle. Le conviene prestar atención a las escrituras proféticas. Si no les presta atención, estará en un lugar oscuro, sin luz, porque son las escrituras proféticas la antorcha que brilla en el lugar oscuro, y como hijo de Dios no debe estar sin la luz. Dios ha provisto la luz para usted por medio de las escrituras proféticas, pero si usted no las estudia, si no las lee, si no se familiariza con lo que dicen, estará en la oscuridad cuando debería estar en la luz. Y una persona que está en la oscuridad no sabe a dónde va. Termina en toda clase de situaciones que nunca hubiera elegido. Eso es precisamente lo que sucede a los cristianos que ignoran la palabra profética de Dios. Terminarán en lugares que nunca quisieron estar, porque no tenían la luz que les muestra por dónde ir y los peligros que hay que evitar. Ahora, Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo era la palabra profética más segura
para los apóstoles? Mi respuesta es esta. La palabra profética se volvió más segura cuando vieron que las profecías del Antiguo Testamento en efecto se cumplían delante de sus ojos en la vida de Jesús. Ellos ya creían, pero fue más segura cuando vieron cumplimiento tras cumplimiento tras cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesús. También quiero señalar que cada una de estas profecías que vamos a ver en un momento se cumplieron literalmente. Según lo que he encontrado, no hay evidencia en el Nuevo Testamento de las profecías del Antiguo Testamento que se hayan cumplido espiritual o metafóricamente. Se cumplieron literalmente. Yo era filósofo antes de volverme predicador, algo que pueden notar en mí ocasionalmente. Y yo me opongo al uso de la palabra literalmente, porque sugiere algo que no es real. Escuchen, ¿dónde está el hermano Don? Hermano Don, ¿estás literalmente casado? ¿Ven lo que digo? Así sugiero que existe una forma de estar casado sin estarlo, carece de sentido, es muy peligroso. ¿Qué tal otra pregunta? ¿Paga literalmente sus impuestos? ¿Ve el peligro de esa pregunta? Algunas personas dirían que yo pago mis impuestos metafóricamente, pero en realidad no me desprendo de ningún dinero. Es lo mismo hablar acerca de las profecías que se cumplen metafóricamente o que no se cumplen literalmente. Significa que no hablan en serio. Todas las profecías que he descubierto en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, cumplidas en el Nuevo, se cumplieron absoluta y literalmente. De hecho, casi diría que en algunos casos fue horriblemente literal. Le daré una lista de 11 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la vida de Jesús según el Nuevo Testamento. Le mostraré y usted verá por sí mismo cuán literal fue el cumplimiento de cada una de ellas. Le daré el pasaje del Antiguo Testamento, no le daré el Nuevo Testamento porque confío que la mayoría de ustedes conocen bastante bien el texto del Nuevo Testamento. Primero, el número 1, Jesús nació de una virgen. Era una virgen literal, no una virgen metafórica, si tal cosa existe. Si ella no hubiera sido una verdadera virgen, nuestra salvación no habría sido válida. Si ella hubiera sido una virgen metafórica nada más, Jesús no hubiera podido ser nuestro Salvador. Isaías 7:14 nos lo dice. En segundo lugar, nació en Belén. Miqueas 5:2. Fue un Belén muy literal. La palabra Belén en hebreo significa casa de pan. Puede espiritualizar todo lo que desee, pero no fue espiritualizado. Era un pueblo real en un país real donde en realidad nació. Número 3. Él fue llamado desde Egipto. La profecía del Antiguo Testamento es Oseas 11:1. Jesús, siendo un niño pequeño, estuvo literalmente en Egipto, fue literalmente llamado de Egipto y se trató literalmente de Egipto. Sería muy fácil espiritualizar a Egipto. Muchas personas lo hacen y es legítimo en cierta forma considerar a Egipto como si fuera el mundo. Sin embargo, el Nuevo Testamento no hace eso. Número 4. Él enseñó en parábolas. Salmo 78:1-2 fueron parábolas literales, parábolas reales. Número 5. Él sanó a los enfermos. Él literalmente sanó personas que estaban literalmente enfermas. ¿Cuán decepcionante sería que Él nada más metafóricamente hubiera sanado a los enfermos? Si yo estoy enfermo, no quiero ser metafóricamente sanado. Quiero ser literalmente sanado. Algunos pasajes del Antiguo Testamento se encuentran en Isaías 29, 35 y 61.
Número 6. Él entró en Jerusalén en un asno. El pasaje del Antiguo Testamento es Zacarías 9, verso 9. Era un asno literal. Muy literal. Número 7. Él fue azotado y maltratado. El pasaje del Antiguo Testamento es Isaías 50, 5 y 6. Fue horriblemente literal lo que le hicieron a Jesús. No fue metafórico. Número 8. Sus manos y pies fueron atravesados. Salmo 22, versículo 60. Y de nuevo, debo decir que fue horriblemente literal. No hubo metáfora en esto. Número 9. Sus vestidos fueron repartidos. Salmo 22, 18. Los evangelios relatan cómo se repartieron realmente sus 4 prendas y echaron suertes por la túnica sin costura. Número 10. Fue ejecutado y sepultado. Isaías 53, 8 y 9. Es extraordinario porque dice allí que pusieron su sepulcro con los malvados y con el rico en su muerte. Pero en hebreo la palabra malvados es plural, la palabra rico es singular. Fue llevado con 2 criminales para ser sepultado, pero fue sepultado en la tumba de un hombre rico. ¿Puede ver lo absolutamente exactas que son las Escrituras? Y número 11. Resucitó al tercer día. El pasaje que tengo es Oseas 6, 2. Cuán importante es que literalmente resucitó. Es bien sabido que hay obispos de la iglesia anglicana que niegan la resurrección literal. Si no hay resurrección literal, no hay perdón de pecados. No hay don de vida eterna. Puede ver cuán tremendamente importante es que no se tome como alegoría, sino con el significado puro y sencillo de las palabras. Ahora quiero regresar a 2 de Pedro 1 por un momento y empezar un nuevo tema. Él dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es una imagen hermosa, si me permite expresarlo. En la Segunda Guerra Mundial, yo serví en el ejército británico en los desiertos de Egipto y Libia durante 3 años. Y ahí vi algo que puede verse también en otras partes del Medio Oriente. Por lo general, dormíamos sobre la arena sin luz artificial. Nos acostábamos cuando el sol se ponía y nos levantábamos al amanecer. Eso no es algo que hago hoy. Y entonces observé cierto fenómeno que sucede durante el amanecer en los desiertos de Oriente Medio. No todo el año, sino en ciertas temporadas del año hay una estrella, o más bien un planeta, llamado aurora, que significa el alba, y que sale justo antes del sol. Es una estrella asombrosamente luminosa, y cuando aparece, alumbra todo el horizonte. Uno podría fácilmente pensar que sale el sol, pero no es el sol, es esa estrella. De lo que puede estar seguro, cuando ve que sale aurora, sabe que algo va a suceder después. ¿Qué es? El sol va a salir. Esa es la estrella de la que habla Pedro. Él dice que si usted está atento a la profecía bíblica acerca del regreso del Señor, algo sucederá en su corazón. La estrella de la mañana saldrá e iluminará su corazón y le dará una convicción segura y firme de que el gran suceso que tiene lugar enseguida es ¿cuál? La venida de Jesús. Ese es uno de los principales propósitos de estas profecías, hacer la venida de Jesús
tan real y tan gráfica que nunca la perdamos de vista, que nunca estemos motivados por algo que sea contrario a ella. He conocido al Señor hace ya 51 años y es asombroso cómo Él me ha guardado todo este tiempo. Desde que fui salvo, creí en las Escrituras. Nunca he tenido ninguna duda. En el instante en que fui salvo, supe que la Biblia es la palabra de Dios. Siempre he creído en la segunda venida de Jesús como una doctrina de la Biblia. Nunca he dudado jamás de esa doctrina. Pero he llegado a aprender que eso no es suficiente. No basta con solo creer una doctrina. Lo que Dios quiere es que usted tenga la estrella de la mañana en su corazón. Él quiere que usted viva en la firme e inquebrantable seguridad de que Jesús va a volver. Él quiere que usted viva a la espera de su regreso. Él quiere que usted esté emocionado por ello. No que solo diga, bueno, esta es una de las doctrinas de la Biblia. Hebreos 9, versículos 27 y 28, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. A fin de quitar los pecados de muchas personas, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿A quiénes? A los que esperan con anhelo. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Esto lo incluye usted? ¿Está esperando con anhelo la venida del Señor? No estoy hablando de creer en una doctrina. Estoy hablando de algo en su corazón que lo motive, que lo entusiasme, que lo emocione. Tengo un querido amigo que es predicador y nos hemos conocido hace 30 años. Él es un poco diferente a mí, es un poco más informal en su expresión. Él dijo una vez que no he podido olvidar, él dijo, cuando el Señor regrese, él espera escuchar de su novia algo más que un qué bueno tenerte de vuelta. Entonces, ¿está emocionado? Sea honesto consigo mismo, porque Dios puede cambiarlo. Una de las razones por las que está aquí es para ser cambiado. Si usted no tiene esa expectativa cargada de emoción, hay una forma como puede obtenerla. He aprendido esto. Si no leo la Biblia cada día y medito en ella y reflexiono en ella, estas gloriosas verdades se vuelven algo lejano. Todavía pienso que son doctrinas, las acepto, pero no motivan mi manera de vivir. Cualquiera que cree en el regreso del Señor debería estar motivado para llevar una vida que corresponde a esa creencia. En Primera de Juan, capítulo 3, esta es otra de nuestras proclamaciones, pero no invitaré a Ruth. Los primeros 3 versículos de Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora puede decir amén a esto. Pero hay una característica para los que creen esto y se encuentra en el siguiente versículo. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, no diga que usted espera la venida del Señor, a menos que esté purificándose
y buscando día con día para estar mejor preparado para llevar una vida más santa y que glorifique más a Dios. Quizá tenga la creencia doctrinal, pero no la evidencia en su vida. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, Dios tiene un solo modelo de pureza. Es Jesús. Así que voy a preguntarle otra vez, ¿está realmente purificándose a sí mismo? ¿Está buscando día a día acercarse más al Señor? ¿Vivir de un modo agradable a Él? ¿Glorificarle? ¿Darle el primer lugar en su vida? Yo acostumbraba a decir durante años, incluso como filósofo, si Dios está dispuesto a tomar un lugar en nuestra vida, solo hay un lugar que lógicamente podemos darle, y ese lugar es el primero. Si el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, está dispuesto a habitar en nosotros, no podemos ofrecerle la habitación de huéspedes. Tenemos que darle lugar de honor. Tenemos que reconocer su dignidad. Quiero decir algo acerca de las características generales de la profecía bíblica, porque hay mucha confusión acerca de la profecía en la iglesia hoy. Quiero decir que yo creo en el don de profecía. El Señor me lo dio en 1942, cuando estaba en una ambulancia del ejército en camino a la batalla de El Alamein. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero escuché unas palabras salir de mi boca y me di cuenta de que estaba profetizando. Y muchas maravillas en mi vida han tomado forma gracias a la profecía. Pero déjeme decirle que nunca acepto la profecía sin antes examinarla. Y si yo no soy quien recibe la profecía, soy yo quien la examina con más cuidado. Nunca me guío por una profecía a menos que esté convencido de que realmente vino del Espíritu Santo. Verán, hay un hermoso pasaje en Apocalipsis 19, versículo 10. Veamos la última parte del versículo. Dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, toda profecía verdadera da testimonio de Jesús. Él es el tema de toda profecía desde Génesis 3:15 hasta el final del libro de Apocalipsis. Cualquier mensaje que no dé testimonio de Jesús debe ser cuestionado. Si pone cualquier otra cosa en el lugar que está reservado para Jesús, si algo desvía nuestra atención a cualquier otra área que no es Jesús, no tiene la marca de la profecía bíblica, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Él es el tema de toda profecía. Y luego en Juan 16:14, Jesús habló acerca de la venida del Espíritu Santo. Él me glorificará. El Espíritu Santo tiene un propósito supremo: glorificar a Jesús. Si quiere que el Espíritu de Dios visite una reunión, ya sea de adoración o predicación o lo que sea, si se propone sinceramente glorificar a Jesús, el Espíritu Santo estará dichoso de acompañarle. Pero a Él no le interesa glorificar a nadie más sino a Jesús. Cuando nos encontramos en una situación de profecía o ministerio de alguna clase, donde la atención se desvía hacia un personaje humano, puede estar seguro de que el Espíritu Santo se ha retirado. Puede que haya empezado en el Espíritu, pero no siguió en el Espíritu. Esa es una de las pruebas más seguras de la obra del Espíritu Santo. Se le está dando la gloria
a Jesús. Él nunca glorificará a nadie más porque nadie más merece la gloria. Luego, como he señalado ya en las palabras de segunda de Pedro, el enfoque central de toda la profecía en este periodo específico es el regreso del Señor. Dios quiere recordarnos constantemente el regreso del Señor Jesús. Permítame presentarle otra imagen sencilla de la profecía. Puede considerar la profecía como un mapa de acontecimientos futuros. Si tiene un mapa, como el mapa de una ciudad, no le muestra todo. En términos generales, si es un mapa de una ciudad, no le mostrará el color de las casas. Ni siquiera la altura de las casas. No le mostrará los nombres de las personas que viven en las casas. Pero le mostrarán lo suficiente para el propósito por el cual fue hecho el mapa, que es guiarlo a donde usted quiere ir. La profecía bíblica es como un mapa. No le muestra todo. Tal vez no le muestre las cosas que le interesan, pero le mostrará lo suficiente si presta atención para guiarlo al destino correcto. Ese es su propósito. ¿Cuál es el destino? Así es, yo digo que es la vida eterna. Escapar del infierno. ¿Cuántos creen que el infierno es real? Alabado sea Dios. Doy gracias a Dios porque Él me salvó del infierno. Si yo tuviera lo que quiero, hace rato que estaría en el infierno. No puedo pedir justicia. Lo único que puedo rogar es misericordia. El infierno es donde yo debería estar. No me cabe la menor duda. Pienso en un amigo mío que era vendedor, un vendedor comercial en los Estados Unidos, también es predicador. Se ganaba la vida vendiendo algo y tenía que conducir de un lado a otro. Excedió el límite de velocidad 3 veces. Entonces el sheriff, que es la persona que trata con estos asuntos, el sheriff lo citó en su oficina. Él tenía miedo de perder su licencia de conducción. Si perdía su licencia, perdía su medio de sustento. Entonces pensó en lo que iba a decir. Entró en la oficina del sheriff y dijo: Señor, no le pido justicia, le pido misericordia. El sheriff dijo: nadie me ha dicho eso jamás. Él le permitió conservar su licencia. Bueno, pensé en eso muchas veces. Señor, no te pido justicia, te pido misericordia. ¿Puede estar de acuerdo con esto? ¿Está feliz porque no va a recibir justicia? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La recompensa justa del pecado es la muerte. Si usted quiere justicia, hermano, puede tenerla. De hecho, la tendrá, ya sea que lo desee o no. Pero el don de Dios, el don gratuito de la gracia de Dios, absolutamente inmerecido don de Dios, es vida eterna. No pida justicia. Escuché a un hombre una vez: lo único que quiero es justicia. Yo pensé: ay, si supiera lo que está diciendo. Ahora, hay 2 razones por las cuales es bueno tener un mapa. Hay 2 maneras de cómo un mapa nos puede ayudar. Primero que todo, puede guardarnos de intentar de ir a un destino que no está en el mapa. Usted dirá: ¿cómo puede sucederle eso a un cristiano? Sucede a muchos. Muchos cristianos están ocupados con un destino que no está en el mapa. Puede buscar en la Biblia, pero no logra encontrarlo. Por ejemplo, hay personas que enseñan que el trabajo de la iglesia es apoderarse del mundo para Dios. Y cuando Jesús venga, le entregaremos el mundo y diremos: aquí tienes. Amigos, eso no está en el mapa.
Si eso es lo que usted intenta lograr, está buscando algo que nunca logrará porque la Biblia no indica eso. De hecho, si vuelve mañana en la noche, le mostraré cómo precisamente la Biblia dice todo lo contrario. Déjeme decir esto ahora, el último suceso antes de que Jesús vuelva es la gran tribulación. No queremos encargarnos de eso, ¿o sí? Entonces no le apuntemos algo que no está en el mapa. Otra razón del mapa es mostrarnos el camino correcto para llegar al lugar correcto y guardarnos de tomar la ruta equivocada. Rudy y yo venimos ayer en un auto desde Bromley y teníamos un mapa, pero el hombre que conducía el auto no usó bien el mapa. Dimos vueltas varios kilómetros. Nunca me había dado cuenta cuán difícil era llegar a Malvern desde ayer. Pero él no usó bien el mapa. Tal vez diga qué clase de ruta equivocada podría sugerir. Permítame sugerir una. Esperar llegar al cielo sin problema alguno, sin sufrimiento, sin dificultades. Esa ruta no está en el mapa. Jesús dijo, estrecha es la puerta y difícil el camino que conduce a la vida, y pocos lo encuentran. Es sorprendente lo poco que se predica este pasaje actualmente. Difícil es el camino que lleva a la vida y son pocos los que la encuentran. No usan correctamente el mapa. Pablo y Bernabé dijeron a los nuevos creyentes en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que si va por una ruta que dice no hay tribulación, ni problemas, ni dificultades, ni tentaciones, quiero advertirle que no llegará al reino de Dios. Ese no es el camino. Permítame decirle dos últimas palabras de advertencia y espero que sea de ayuda. Creo que los individuos que más nos complican realmente el estudio de la profecía bíblica son aquellos que lo saben todo. Ya sabe, ellos pueden decirle lo que va a suceder, quién será el anticristo y todo, pero siempre están equivocados. Lo curioso es que cuando están equivocados no se molestan en decir que estaban equivocados. Hubo un hombre en Estados Unidos que profetizaba que Jesús regresaría en alguna fecha de septiembre de 1988. Quiero decir, tenía multitudes de seguidores, vendió millones de copias de su libro. Bueno, Jesús no volvió. ¿Hace falta decirlo? Entonces dijo que calculó mal la fecha, que debió ser 1989. Él no volvió en 1989. ¿Sabe qué descubrieron después? Que mientras enseñaba esto, él estaba usando dinero para edificar una base de un ministerio gigantesco. ¿Para qué necesitaba eso si Jesús iba a regresar? Es decir, he conocido individuos que me han decepcionado, porque estaban tan seguros acerca de todo. Bien, permítame citar este conocido pasaje que todos conocemos, Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 es fácil de recordar. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces hay dos tipos de cosas, las cosas secretas y las que son reveladas. Hay muchísimas cosas que quisiéramos saber, pero Dios no las revela, son secretas. Perdemos nuestro tiempo tratando de indagar las cosas secretas, porque si Dios va a mantenerlas en secreto, nadie va a descubrirlas. Pero el problema es, por ejemplo, si yo enseño ciertos temas, casi en todos los casos, la primera persona que se me acerca dice lo siguiente, si puede entender este lenguaje: pre, post o en medio. ¿Sabe lo que significa? ¿Va a venir antes de la tribulación, después de la tribulación o en medio de la tribulación? ¿Sabe qué respondo? No sé.
No me avergüenza en absoluto. De hecho, no estoy convencido de que a la luz de lo que va a suceder, estas preguntas tengan algún sentido en realidad. Pero en lo que a mí respecta, esa es una cosa secreta. Jesús dijo, no se sabe el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre viene. Entonces, si Jesús dijo, no se sabe, es una pérdida de tiempo tratar de saberlo. Usted no es más listo que Jesús. ¿Pero qué de las cosas que son reveladas? ¿Por qué son reveladas? Moisés nos dice que debemos hacerlas. Yo me encuentro con gente que está interesada en las cosas secretas y que no hacen las cosas que son reveladas. El hermano está de acuerdo. Me alegra tener personas atrás que están de acuerdo conmigo. Le daré un ejemplo sencillo, lo retomaré mañana. Los discípulos dijeron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida? En Mateo 24:4, Jesús les dio una respuesta específica. Una respuesta clara y definida. Veremos esto en detalle. Él dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esa es una respuesta específica a una pregunta específica. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando este evangelio del reino haya sido predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Así que ya escuchó eso, pero si no lo está haciendo, no espere escuchar más de Dios, porque la obediencia libera la revelación, la desobediencia la limita. Conozco a muchos cristianos que creen ese pasaje, pero no están haciendo nada al respecto. Quiero decir en nombre de Ruth y mío que vivimos para eso. No quiero entrar en detalles, pero estamos alcanzando a más de 120 naciones con la palabra de Dios. Tenemos un programa de radio en 10 idiomas que se transmite en cada continente. Yo no afirmo ser especialmente dotado, solo procuro obedecer lo que Dios me dice que haga. Pero si usted escucha la palabra profética y no la obedece, ya no escuchará más. O más bien puede que escuche, pero será falsa. Porque el camino al engaño es rechazar la revelación. No planeaba decir eso, pero lo repetiré. El camino al engaño es rechazar la revelación. Puedo darle listas de personas que están en ese camino porque lo que Dios les reveló no les convenía. No se conformaba a sus planes personales o no se acomodaba a su teología particular. Y recuerda lo que Pedro dijo, la palabra profética es una luz en lugar oscuro. Usted la rechaza, reniega de ella y termina en la oscuridad. No estoy diciendo que no sea salvo. Eso es entre usted y Dios. Pero estoy diciendo que usted va a enfrentar un montón de problemas. Va a caminar en un montón de situaciones que no debería afrontar. Va a estar confundido y temeroso cuando no debería estarlo. Voy a citar un pasaje más y esto es preparación para mañana. Eso espero. Deuteronomio 18, 18 y 19. Palabras de Moisés a Israel. Deuteronomio 18, versículos 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Los escritores del Nuevo Testamento están en total acuerdo con que el profeta era ¿quién? ¿Quién era? Jesús. Así es. Entonces sabemos, según el Nuevo Testamento, que la persona que cumplió esa profecía fue Jesús. Él es el único profeta de quien Dios diría que él hablaría todo lo que él mandare. Luego dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo
le pediré cuenta. Hermanos y hermanas, ignorar la enseñanza profética de Jesús es muy peligroso. Porque si usted no oye lo que Dios dice, Él va a pedirle cuentas. Esa será una conversación muy dura cuando usted esté a solas con Dios y Él diga, ¿por qué no escuchaste la enseñanza profética de mi hijo? ¿Qué excusa le va a dar? No hay excusa que valga. Eso es todo lo que tengo que decir, salvo una cosa. Quiero hacerle una pregunta. Sea sincero. ¿Está usted en este momento esperando con anhelo y gozo el regreso de Jesús? Lo diré de nuevo. ¿Está usted en este momento esperando con anhelo y gozo el regreso de Jesús? Porque si no es así, la estrella de la mañana no se ha levantado en su corazón. Y va a tener problemas. Así que, si ha podido recibir lo que he dicho esta noche, y realmente quiere estar en la voluntad de Dios, y quiere ser obediente a las Escrituras, y reconoce que la actitud de su corazón hacia el regreso de Jesús no es la que debería de ser, pero le gustaría cambiar, o más bien quisiera que Dios lo cambiara a usted. Los que estamos en la plataforma quisiéramos orar por usted, específicamente por esto, que en el transcurso de los próximos días usted experimente ese cambio. Que al final de este campamento usted salga con un anhelo renovado y entusiasta por el regreso de Jesús. Si quiere que oremos por usted, tome la decisión de anhelar esto, porque Dios no lo obligará. Pero si eso es lo que quiere, si es así como quiere vivir, permítame decirle esto, he estado entre muchos tipos diferentes de cristianos en muchos países. He descubierto que cuando Rudy y yo estamos entre personas que esperan con anhelo el regreso de Jesús, experimentamos comunión inmediata con ellas. No hay barreras. Hay personas, las más maravillosas de toda la tierra, de muchas nacionalidades diferentes, que tienen esto en común. Ellas anhelan el regreso de Jesús. Déjeme decirle, si no lo anhela, creo que Dios va a permitir que sucedan cosas en el mundo y en su vida que le permitan apreciar lo mucho que debería anhelarlo. Entonces, si quiere ser cambiado con respecto a esto, no estoy hablando de ningún otro cambio en este momento. Y le gustaría, como el hermano Don y las demás personas que están en la plataforma, orar con usted, piénselo bien, no se apresure. Si realmente quiere ser cambiado y que oren por usted, entonces póngase de pie ahí donde está. Hermano Don, venga con su equipo. Acompáñeme en oración.
Le digo, si usted experimenta un cambio, este campamento será inolvidable. Se irá de aquí caminando en el aire. La gente le dirá, ¿qué le pasó? ¿Ganó la lotería? Usted dirá, no, simplemente creo que Jesús va a volver. Vamos a orar. Señor, tú ves estos queridos hermanos de pie delante de ti esta noche, manifestando que quieren experimentar un cambio en su actitud frente al regreso de Jesús. Señor, creemos que tú puedes hacerlo. Si ellos son sinceros en ese deseo, tú lo harás por ellos. Tú trabajas transformando los corazones y las vidas de las personas. Oramos por cada persona aquí delante de ti esta noche. Que tu Dios obre soberanamente en su corazón y en su vida antes de irse de este campamento. Que haya tenido esa gloriosa experiencia, la estrella de la mañana que se levanta en sus corazones, y esos corazones resplandecerán y dirán, Jesús regresará, Jesús regresará. Amén.